Bendiciones, bendiciones amados, ¿cómo estamos? Quisiera que escriban allí cómo se encuentran, gloria a Dios. Queremos compartir una palabra en esta tarde, noche. Como ustedes saben, estamos en vivo y a todo color, trayendo una palabra de vida. Y oro que esta palabra, que primeramente es para mí, sea de liberación, de edificación y de mucha bendición para tu vida, mi hermano. ¿Te acuerdas del día en que recibiste a Jesucristo como tu Salvador? Haga memoria un poquito, piensa en ese día. ¿En qué año fue? ¿Hace cuántos años? ¿10, 15, 20 años? ¿Cuánto tiempo? Ese día que recibiste al Señor como tu Salvador, ese día en el cual naciste de nuevo, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Sabes que hay una palabra muy poderosa que tiene que ver con el día en que nosotros recibimos la salvación, aceptamos al Señor Jesucristo? Porque ese día fue el día en que nosotros nacimos para ganar, mi hermano. Fue el día en que nos convertimos en un guerrero de autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que me acompañen a Colosenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Hay una poderosa palabra allí, amén. Le pido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría de lo alto, gloria a Dios, primeramente para mi vida, hermanos, amén. ¿Cómo se encuentran? Digan allí, vamos, en los comentarios. Bendigo a los hermanos que están viendo en este momento y a aquellos que van a ver este video en tiempo futuro. Les bendigo en el nombre de Jesús. Mire, esta palabra es una de las palabras claves para entender nuestra posición en Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mire el verso 15, hermano, qué tremendo cada uno de estos versículos, que el Espíritu Santo ilumine su espíritu con esta palabra. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que note esas palabras finales: triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una de las palabras claves para entender nuestra posición en Cristo, mi hermano, como hijos de Dios. Esta es una palabra para la iglesia, es una palabra para los hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucedió en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué nos liberó el Señor? ¿Y qué efecto produjo en nosotros la muerte y resurrección de Jesucristo como hijos de Dios? Número 1, nos liberó de la esclavitud. Escuche, mi hermano, nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Eso es lo que dice el verso 13. Lo vamos a leer. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados. Estábamos muertos en pecado, no había vida espiritual en nosotros. Jesucristo, al morir en la cruz y nosotros recibir el regalo de la salvación, aceptar lo que Jesucristo hizo, nos dio ¿qué cosa? Nos dio vida, nos dio vida espiritual. ¿Cuántos tienen vida espiritual en este momento? Dígame amén, dígame gloria a Dios, aleluya. Así que número 1, nos libró de la esclavitud, de la muerte espiritual. Gloria a Dios. Quisiera escuchar esos gloria a Dios ahora mismo, allí donde usted está. Puede decir gloria a Dios. Vamos. Número 2, nos liberó de la deuda. Diga conmigo, deuda. Nuestros pecados son una deuda. Esa deuda debía pagarse. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Pagó esa deuda incalculable que nosotros teníamos. La pagó para toda la humanidad, pero todo aquel que le recibe y que cree en su nombre, dice ese versículo tan conocido de Juan 3:16, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted conoce las escrituras, mi hermano querido, ¿no? Pagó
por toda la humanidad esa deuda. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Dice, anulando el verso 14, anulando el acta. Mira, esto es tremendo, mi hermano. Yo quisiera que usted abra todo su corazón en este momento, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. Y mire, no solo la quitó del medio, sino que la clavó en la cruz. Yo quisiera que por un momento usted imagine, hay un registro de cada uno de nuestros pecados, escrito en un libro. Todas las cosas, aún desde nuestra infancia, están escritas allí. Están esos actos groseros, esos actos inmorales, esas cuestiones abiertas que hemos cometido, esos pecados secretos, esos pecados externos, esos que no lo sabe nadie, que solamente nosotros, aún esos asesinatos mentales, esas cuestiones impuras del corazón, codicias, lujurias, odios, homicidios mentales, como le decía, todo eso está en ese libro. Ahora vamos a pensar que ese libro, mi hermano, tiene en la tapa escrito tu nombre. Y dentro de ese libro, por cada uno de esos pecados que nosotros hemos cometido, allí hay una condena. Ahí hay una paga, hay un castigo por cada uno de esos pecados. Imagínense por un momento. Pero lo más grave de todo es que ese libro fue escrito por Dios, que conoce toda nuestra vida, y Él lleva un registro perfecto. Y además de eso, su edicto es verdadero. Es un libro que hasta las cosas que nosotros hemos olvidado están allí. ¿Qué pasaría si eso es lo que realmente ocurre? Eso es lo que la Biblia se refiere en cuanto dice que había un acta contraria, había un acta de decretos contraria a nosotros. ¡Qué tremendo! Había que pagar esa acta. Y entonces, ¿cómo fue que sucedió allí en la cruz? Fue anulada. Para los que creen en Cristo Jesús, esa acta, el Salvador nuestro, Señor Jesucristo, tomó la responsabilidad de hacerse cargo de cada uno de esos pecados para anular esa acta que era contraria en todo, nosotros, hermanos, contraria en todo. Solamente Él lo podía hacer. Y sabe una cosa, la clavó allí en la cruz, juntamente con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa acta quedó destruida, esa acta quedó borrada. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por ti y por mí, mi hermano. Imagínese un momento más lo que le estoy diciendo, por favor. Y si usted está allí, puede decir un gran gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Gloria a Dios. Lo tercero que el Señor hizo. Esto es muy profundo, hermano, pero yo quiero que usted, estamos yendo rápido, pero quiero que usted deje que la palabra de Dios toque en lo más profundo de su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Puede decir gloria a Dios otra vez. Nos liberó de la esclavitud del dominio satánico. Eso es lo que dice el versículo 15, mi hermano. Lo leemos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los despojó. ¿Escuchó? Cuando Cristo murió y resucitó, ¿qué pasó con Satanás? Fue despojado. ¿Qué significa ser despojado? ¿Sabe? Para no entrar en detalles de la teología, pero es lo mismo en el griego que quitar toda la autoridad. Es quitarle las medallas a un general o quitarle a un príncipe las vestiduras. Eso fue lo que ocurrió literalmente con el reino de Satanás. Qué tremendo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección, hermano. Pero ¿sabe lo que dice? Que fueron después exhibidos públicamente. Quiere decir que fueron humillados, fueron avergonzados. Y lo más lindo y lo más glorioso para nosotros como cristianos es que dice la palabra de Dios, triunfando. Diga conmigo, triunfando. ¿Cómo te encuentras hoy, mi amado hermano? Te encuentras triunfante, porque Cristo triunfó, triunfando sobre ellos en la cruz, es decir, los venció. Diga conmigo, los venció, fueron despojados, fueron humillados, fueron vencidos, todo eso a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, mi hermano, acá tenemos que hacer una pequeña pausa y meditar en estas palabras. Quiere decir, por lo tanto, que nosotros los que hemos nacido de nuevo, que nosotros los hijos de Dios, hemos comenzado sobre una victoria. Hemos comenzado en victoria y vamos a terminar en victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nuestro comienzo es victoria y nuestro final debe ser victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero escucharte ahí, mi hermano. Pero sabe una cosa, eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es algo tremendo, es algo glorioso. La victoria fue total y completa. Cuando Él dijo, consumado es, ahí estaba completamente la victoria. Pero ahora hay una cuestión allí. Nuestra tarea es hacer valer esa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tarea es hacer valer esa victoria. Muchos dicen, ¿por qué entonces si la victoria ya fue dada, si ya fue obtenida, entonces ¿por qué no estoy ganando? Y la respuesta es muy profunda, mi hermano, pero es también muy simple. La respuesta es, el tema es que ni siquiera te estás presentando a la batalla, mi hermano. Ni siquiera estás batallando. Porque si tú estás batallando, estás triunfando. Porque estás triunfando en la base de la victoria. Esos son nuestros cimientos, hermano. La cruz de Jesucristo nos liberó de todos esos detalles que mencionamos al principio. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Te estás presentando a la batalla. Si no estás triunfando es porque ni siquiera te estás presentando a la batalla. Y el título de este mensaje, no sé si lo había mencionado, es Victoria versus apostasía. Usted sabe que dijimos que era un mensaje para la iglesia, para los hijos de Dios, y sabe que en los últimos tiempos vendría un tiempo de apostasía. Y esa manera de no presentarse a la batalla, sabiendo que tenemos la victoria asegurada, es parte de la apostasía. Cuando dicen gloria a Dios, primeramente es para mi vida no saber ni siquiera con quién es nuestra lucha. No saber que en Jesús la victoria fue asegurada. Qué tremendo, mi hermano, ¿no? Imagínese este episodio. Un líder va al pastor y le dice, pastor, voy a renunciar para siempre al liderazgo. Y el pastor pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es porque, mire pastor, estamos en épocas de pandemia y sinceramente me he enfriado espiritualmente. Imagínese por un momento si el pastor de repente le responde, apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. ¿Qué piensa usted, mi hermano? Usted pensaría tal vez, ¿cómo el pastor le va a hablar así al hermano? Pero sabe una cosa, el pastor está viendo la realidad que está detrás de esa renuncia. Algo similar, hermano, pasó allí con Pedro en un episodio que se encuentra en Mateo 16, 23 al 24. Cuando Pedro le dijo a Jesús, de ninguna manera tú debes ir a la cruz, ¿sabe lo que le responde Jesús? Pero volviéndose, verso 23, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Usted cree que Jesús llamaría a Pedro Satanás? ¿O cree que Jesús estaba viendo lo espiritual que estaba afectando a Pedro, por lo tanto Pedro estaba hablando de esa manera? Claro que Jesús estaba viendo lo espiritual, mi hermano. Yo creo que lo que la pandemia ha demostrado en nuestras vidas es si nos hemos presentado a la batalla o no. Creo que lo que la pandemia está demostrando es si te has presentado a la batalla o no. Qué tristeza, hermano, saber que tienes y tenemos la victoria asegurada en el poder del Espíritu Santo, pero ni siquiera presentarnos a la batalla. Ni siquiera saber quién es el enemigo. ¿Tú sabes quién es el enemigo? ¿Tú sabes que está vencido? Por un lado, el enemigo no quiere que sepas
sobre el triunfo de Jesús. El enemigo no quiere que sepas cuál es la posición que tú ocupas en Cristo. Pero por otro lado, nosotros no caminamos en ese triunfo, en esa victoria. Victoria versus apostasía. Es lo que el Espíritu Santo hablaba primeramente para mi vida, mi hermano querido. ¿Y qué es un apóstata? Vamos a decir primero lo que no es. Un apóstata no es una persona perdida, una persona que no fue salva. Cuando la palabra habla de apóstata, no está hablando de los perdidos, sino de los salvos. Porque aquel que es un apóstata primero tiene que conocer al Señor antes de apostatar de Él. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que no es salva es eso, una persona que no es salva. Un apóstata es alguien salvo, pero que, ¿sabe qué? Escúchenme, mi hermano querido, es una persona salva que está fuera de la comunión con Dios. Otra vez, el lugar que nosotros ocupamos en el Señor Jesucristo. Es alguien que es salvo, pero está fuera de la comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se llega a ser un apóstata sabiendo del triunfo poderoso de Jesucristo en la cruz? ¿Cómo llegamos a ese momento, a ese tiempo en nuestras vidas? Y usted conoce, y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo quise compartir con ustedes el ejemplo de David, el rey David. Quiero que usted vaya a 2 de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios. Usted conoce la historia. Voy a leer solo un poco, pero usted sabe, ya conoce, estoy hablándole a la iglesia. Pero mire lo que dice el verso 11, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿sabe qué pasó? Escúchenme, mi hermano, ¿sabe lo que pasó? David se quedó. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra se quedó, es el primer paso para convertirse en un apóstata. Es quedarse, es no seguir buscando de Dios, es descuidar las cosas de Dios. Cuando descuidamos las cosas de Dios, somos una presa fácil para cualquier tentación. Era tiempo de salir a la batalla. Mire qué poderoso es esto, hermano. Nosotros, eso es algo profético, porque hoy nosotros sabemos que tenemos la victoria asegurada en la batalla y ni siquiera estamos saliendo a pelearla, mi hermano, ¿no? Y ahí estaba David. Verso 2 dice: y sucedió un día, y escuche esto, hermano, porque aquí hay cosas muy interesantes. Dice: sucedió un día que al caer la tarde, piensen esto, mi hermano, la palabra de Dios es muy profunda, pero dice: al caer la tarde. ¿A qué hora? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es algo tremendo. Quiere decir que David había dormido hasta tarde, tal vez se había pasado todo el día, no lo sé, pero allí dice que al caer la tarde, tal vez cuando ya era hora de ir a dormir, él recién se estaba levantando, era tiempo de ir a la guerra, era tiempo de ir a la batalla, pero él no fue, él se quedó, y ahí comenzó a retroceder espiritualmente. Usted sabe lo que acontece, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y lo que pasó allí fue algo tremendo. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hay que notar algo más, hermano, porque muchos pueden decir, y bueno, pero no pudo evitar ver a esa mujer. Pero la palabra vio aquí significa que se quedó observando un tiempo, se quedó mirando, no fue que miró y cambió la vista hacia otra cosa y se bajó del terrado, del tejado, se bajó. No, él siguió mirando en dirección a donde estaba esa mujer. Ese es el segundo paso, mi hermano. El segundo paso, ¿sabe cómo se llama el segundo paso? Negligencia.
negligencia. Ahí es cuando Él baja. Si Él supiese lo que vendría luego de todo esto, hermano, porque usted conoce la historia. Hay tiempos en nuestra vida en que no podemos darnos el lujo de mirar algo negativo sin que nos afecte, hermanos. Hay tiempos en nuestra vida en donde no podemos mirar lo que no tenemos que mirar, ni hablar lo que no tenemos que hablar, ni relacionarnos ni siquiera con gente que no nos tenemos que relacionar. Porque eso termina en nuestras vidas a llevarnos a hacer cosas que jamás debimos hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A lo mejor usted me dice, yo jamás haría lo que hizo David, porque luego usted conoce la historia. David, y mire que yo amo el personaje, amo la historia, amo la vida de David. Fue un tremendo hombre de Dios. Pero la Biblia muestra lo bueno y lo malo y las consecuencias, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizá usted me puede decir, yo nunca haría lo que hizo David. ¿Nos consideramos mejor que David, mi hermano? ¿Creemos que realmente somos mejor que David? Ese tiempo de apostasía que sufrió David le llevó a cometer cosas por las cuales se arrepentiría todo el resto de su vida. Usted puede seguir leyendo todo lo que pasó, todo lo que él hizo. Pero yo quiero reflexionar sobre todo esto, hermano. Por un lado, la victoria asegurada. El triunfo poderoso, inminente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por otro lado, este tiempo de pandemia que ha revelado cantidad de apostasía en el corazón de la iglesia, primeramente para mí. Qué tristeza, hermanos, sentirá nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, al saber que podemos caminar en la victoria ganada en la cruz, porque nos dio toda la autoridad al vencer en la cruz a la iglesia, a sus hijos. Qué tremendo, hermano, amén. Por eso le invito a que reflexione igualmente para mí y honestamente podamos pedirle perdón a Dios. Sabe que si usted le pide perdón a Dios de todo corazón y se arrepiente, Dios nos perdona. Dios perdonó a David, hermano. Pero también David tuvo que ser disciplinado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Le dejo allí para que usted después pueda seguir leyendo en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, y esto fue algo tremendo para mí porque espiritualmente es algo fuerte. Alguien me dijo, yo estoy cometiendo pecado abiertamente contra Dios, pero no me ha sucedido nada, no me ha pasado absolutamente nada. Y medio como que se jactaba esta persona de que Dios a él, como si Dios tuviese algún privilegiado, por decirlo de alguna manera, no le había disciplinado. Y entonces lo llevo a esta palabra, Hebreos capítulo 12, verso 6, palabra dura, pero que tiene que ser a través del Espíritu Santo, traer una convicción profunda en nuestro espíritu. Y le digo, está la posibilidad de que no seas un hijo de Dios. Está la posibilidad de que nunca naciste de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, porque si tú eres un hijo de Dios y tú estás pecando abiertamente, déjame decirte que el Señor te va a disciplinar y no es el diablo. Y el Señor va a azotar tu vida y no es el diablo, lo va a hacer porque te ama. Mi hermano querido, hoy tenemos delante de nosotros el triunfo, otra vez lo digo, la victoria es nuestro principio y la victoria es nuestro final. Pero tenemos que nosotros aceptarlo, tenemos que nosotros recibirlo, tenemos que nosotros practicar esa victoria en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Les dejo esta palabra, mis amados. Nos estamos acercando prácticamente al final de este largo año, donde han sucedido tantas cosas y cuántas otras estarán por venir. Pero es necesario que no perdamos de vista la victoria de Jesucristo, el triunfo poderoso de Jesucristo en la cruz. Hermano, porque esa es nuestra motivación, esa es nuestra esperanza. La cruz es nuestra fortaleza. Jesús, nuestra fortaleza, nuestra victoria. Tú decides, mi hermano. Tú decides cómo seguimos adelante. Que esta palabra toque tu espíritu y vamos a orar en este momento. En el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, allí donde tú estás, honestamente, abre tu corazón delante del Señor. Abre tu corazón delante del Señor. Hay cosas que Dios ha determinado para tu vida, mi hermano, y están estancadas allí. Están paralizadas como el día en que David decidió quedarse. ¿Cuándo fue el día que decidiste quedarte, mi hermano? ¿Cuándo fue el día que decidiste, bueno, ya hasta que no volvamos a la iglesia con la normalidad, no he de conectarme, no he de buscar? Sabes que ojalá que podamos volver pronto, hermanos. Ya estamos ahora los primeros días de enero, si Dios quiere, ya estamos regresando físicamente de nuevo al templo y ojalá que sea por mucho tiempo así, mi hermano. Ojalá que sea por mucho tiempo así. No es por ser negativo, es solamente por entender y comprender los tiempos que estamos viviendo. Así que te animo una vez más a que te levantes en el poder del Espíritu Santo, porque empezamos en victoria y vamos a terminar en victoria. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu vida ahora mismo, donde tú te encuentras allí, extiende tu mano hacia aquí. Que en este momento el poder del Espíritu Santo, con el cual tú has sido sellado allí para salvación, las arras de nuestra salvación, el sello del Espíritu en tu vida, aleluya. Gente que le teme al sello que viene, pero déjame decirte una vez más, ¿qué miedo puedes tener a cualquier sello si tú ya has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios? Aleluya, no temas, cree solamente y recibe ahora mismo el toque del Espíritu Santo en tu vida, allí donde te encuentras. Recibe la fortaleza que necesitas. Vamos, apropiate de esa palabra. Triunfantes, triunfantes, vencedores, victoriosos, juntamente sentados con Cristo en los lugares celestes. Aprópiate de esa palabra, mi hermano, y levántate en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu casa, bendigo tu familia, tu entrada, tu salida, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Les bendigo, mis amados. De aquí les mando un caluroso abrazo y una gran bendición. Y nos vemos la próxima, mis amados. Dios les bendiga. Bendiciones.